¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Ya estamos de regreso y vamos a darle al tema de Lorenzo Córdoba. ¿Les parece bien las declaraciones que lleva a cabo el Contralor del INE, que denuncia en San Lázaro irregularidades en la gestión de Córdoba Vianelo por más de 400 millones de pesos? Vamos primero con la información, después con la opinión y le vamos a agregar por ahí unas declaraciones bastante desafortunadas desde el punto de vista de su servidor, de un ex integrante también, por supuesto, del entonces IFE. A ver, ¿cuál es la historia? Luis Osvaldo Peralta Rivera es el titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral y él denunció que en la administración de Córdoba el órgano a su cargo detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos. Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el Contralor advirtió que por lo anterior existen diversas denuncias en curso contra los más altos funcionarios. Hay denuncias. No puedo dar detalles por el sigilo de la investigación. Lo que sí les puedo decir es que si derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia se encontrara que efectivamente hay responsabilidad administrativa para servidores públicos que aún estuvieran trabajando en el instituto, pues pudiera llegar a la destitución directa y la inhabilitación. Son las sanciones que marca precisamente la ley. Aclaró que en el caso de los servicios públicos del INE, que ya no están en funciones, como sería el caso del excomisionado, ya no podemos más que amonestar para efectos de registro, ya no podemos destituir. Las investigaciones, explicó, se derivan de una memoria que el INE mandó a realizar al concluir la gestión del anterior presidente, de Lorenzo Córdoba, y al respecto, Pablo Angulo puntualizó que se trata de una memoria del trabajo del expresidente, hizo una memoria de todo su trabajo por 11 millones de pesos, lo que no solo demuestra opacidad a quienes contrató, sino también que era un gasto innecesario, dijo Pablo Angulo, ojo, que es del PRI. Incluso él puntualizó que además de la memoria por 11 millones de pesos, en la reunión con el Contralor también se habló de otras irregularidades que en su conjunto suman 400 millones de pesos. Peralta Rivera también destacó un ahorro por más de 245 millones en la administración anterior del INE, luego de detectar licitaciones opacas por las que pretendía arrendar más de 1,000 vehículos por un monto que superaba los 500 millones de pesos. Bueno, por supuesto que Lorenzo Córdoba tendrá alguna opinión al respecto, tendrá algún punto de vista, ¿no? En torno a este tema en particular del cual se le está señalando, o esperará simple y llanamente a que lleguen las investigaciones conducentes, las denuncias, a final de cuentas, pues no le va a pasar nada, esa es la verdad, como lo acabamos de escuchar, simple y llanamente, no, pues tomará algún tipo de postura de este tema, como lo ha hecho en muchas ocasiones. Hay algo en su cuenta de X en donde dice el índice de alternancia en 10 años de elecciones organizadas por el INE alcanza a nivel nacional el 62,27%, el más alto de la historia. Habla precisamente de este tema. No encuentro una postura en este momento relacionado con estos señalamientos. Habla en un video para Latinos de una cancha dispareja por las intervenciones inconstitucionales del presidente. Por cierto que quiero decirles que vamos a tener el fin de semana una charla con el consejero Martín Faz, quien abiertamente nos dice no hay nada que justifique la anulación de la elección, no hay una elección de Estado, no hay una situación de disparidad, ni mucho menos. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Lorenzo Córdoba es un personaje que siempre formó parte de este modelo salinista electoral encabezado por diversos personajes, quienes fueron los primeros en integrar el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, en donde encontrabas diversos perfiles perfectamente definidos y quienes a través de sus tendencias de derecha, de izquierda, pues arrojaban precisamente discusiones interesantes, inteligentes respecto a la visión de la democracia y del ejercicio de la misma. ¿El problema cuál fue? El problema fue cuando esa mafia, por decirlo de esta manera, empezó a hacer a un lado al resto de sus compañeros y compañeras y empezó a posicionarse como los únicos cruzados de la democracia, como los grandes salvadores de
de la misma, cuando empezó a aglutinarse para empezar a copar precisamente los diversos espacios de dirección, de ordenanza, de gobernanza al interior del Instituto Electoral. Es decir, el IFE, el entonces IFE, se convirtió en un feudo de este modelo salinista electoral con sus honrosas excepciones, lo que permitió precisamente fraudes electorales como el del 2006 o el robo precisamente o la compra de la elección del 2012. Lorenzo Córdoba en su defensa siempre ha dicho, en 2018 Andrés Manuel López Obrador llegó al poder gracias al INE, ¿no? Esa es una de las grandes mentiras de Lorenzo Córdoba y sobre todo lo que hace es dejar ver hasta dónde llega la soberbia de este personaje de creerse él la democracia, de creerse él el Instituto Nacional Electoral, de creerse él realmente ese cruzado que está defendiendo a una democracia que o se hace, no, o finge hacerse, ha sido erosionada por los mismos que ahora lo acompañan, porque no es posible que esté del lado de un personaje como Claudio X González, cuyo padre ha sido parte de un grupo oligárquico que ha erosionado la democracia para sus propios fines y para sus propios intereses. Y lo mismo varias de las organizaciones que ahora resulta que él reconoce como ciudadanas, cuando en realidad están financiadas por intereses netamente partidistas. Y cuando nos dice, yo aparezco en un medio de comunicación como Latin Oz, no, cuando sabe perfectamente Lorenzo Córdoba, porque insisto, no es un personaje tonto ni mucho menos, es un tipo muy preparado y es un tipo inteligente, sabe perfectamente, ¿no? Que Latinos tiene un papel específico en la guerra política, en la guerra partidocrática de este país y que detrás de Latinos está la familia Madrazo. No hay un personaje más fraudulento políticamente hablando en este país o forma parte de la galería del terror que Roberto Madrazo. Entonces, si los madrazos están metiendo lana en Latinos, si el hijo de madrazo es el que maneja todo ahí, si hay vínculos con otros personajes que están relacionados con la industria farmacéutica, la distribución de medicinas y demás, perdón, señor Lorenzo Córdoba, pero es como si de repente, ¿no? Un medio de comunicación fuera financiado, ¿no? Por ¿qué le gusta? Por Pablo Escobar, ¿no? Y usted me dijera que no pasa nada, ¿no? Pues es los intereses de Pablo Escobar. Y me dirán algunos, oye, no exageres, ¿cómo comparas a Pablo Escobar con Roberto Madrazo? Bueno, ¿no? Sinceramente, yo sí soy de la idea que los políticos en este país son peores. Los políticos, sobre todo de esa generación priista y la generación neoliberal panista, son peores que los propios narcotraficantes, a tal grado que eran sus jefes. Así de sencillo. Pero retomando el punto, por eso es lo que le digo que para mí esa es la gran hipocresía. O sea, no podemos taparnos los ojos y sin embargo queremos vivir con los ojos tapados para creernos las mentiras que nos permiten vernos al espejo, nos permiten sentirnos parte medular precisamente de una lucha que no hay ni siquiera el peligro de darla. Ya escuchábamos a Krause decir que su marea rosa era similar al 68 y el único obstáculo que tuvo la marea rosa ese día, pues fueron la jornada de bicicletas, ¿no? O sea, nada más. La única queja que encontraron varios de los que participaron en la marea rosa fue esa, que había bicicletas cerca de ahí. En el 68 hubo tanques, ¿no? En el 68 hubo represión, en el 68 hubo muertos. Entonces, viven en un México que no existe, viven en un México completamente desafiliado, ¿no? De la realidad. Y en ese México está Lorenzo Córdoba. Y qué pena, de verdad, porque hubiera sido muy interesante contar con un personaje de su preparación académica en discusiones serias, aceptándose como lo que es, un intelectual de derecha, un defensor precisamente de una política económica y política, un defensor de una política económica y social basada precisamente en esa corriente ideológica, pero no que nos quieran vender la idea de que es un personaje de izquierda o que es un personaje preocupado por la democracia cuando está del lado, insisto, de aquellos que de una u otra manera, ¿no? Han jodido la democracia durante muchísimos, pero muchísimos años. Entonces, a mí sí me parece, y si no, pues podemos ver, por ejemplo, incluso con quienes comparte su mesa en Latinos, ¿no? En varias ocasiones. O sea, personajes que justificaron fraudes electorales, personajes que avalaron precisamente con sus plumas violaciones a la ley, que avalaron precisamente oligarquías. Entonces,
y no quiere decir que esté ahí combatiéndolos, más bien dicho, se está sumando esas voces. Entonces, ahora aparece esta investigación, aparecen estos datos que nos muestran, pues, cómo operaba el IFE, ¿no? O el INE durante la época de Córdoba, en un constante contubernio, en un constante espaldas. Por eso es que incluso lloraron cuando se anunció la salida de Edmundo Jacobo Molina, por eso lucharon hasta el cansancio para que Edmundo Jacobo Molina se mantuviera en ese lugar privilegiado que le permitía cuidarle las espaldas a todos de una u otra manera en el manejo precisamente de los recursos, porque detrás del mismo pues había todo un cochinero respecto a cómo se manejaba financieramente el Instituto Nacional Electoral. Entonces, a mí me parece que estamos ante un escenario en el que, pues sí, seguramente no pasará nada, pero que dejan en claro el comportamiento real de muchos personajes que se paran el cuello y se muestran o presumen de ser ejemplos, ¿no? De probidad, ejemplos de orgullo, ejemplos precisamente de congruencia, cuando en realidad de tanta moral, como diría Nietzsche, pues tienen doble. Esa es la realidad. Ahora, y se los digo porque cuando uno de repente escucha declaraciones verdaderamente lamentables como la de Alfredo Figueroa era precisamente consejero del Instituto Federal Electoral. Y él dice que el presidente López Obrador representa la falta de respeto a la historia democrática de este país. Es decir, la animaversión que sienten muchos de los integrantes de este, le digo, eh, de esta cofradía incluso, ¿no? Es de verdad ya obsesiva. Yo insisto, yo no sé qué van a hacer después de que se vaya López Obrador, sinceramente. Ya se va, ya acaba este año y yo creo sinceramente que todos estos personajes tienen una gran frustración porque no lograron quitarlo del poder, porque no lograron afectar su popularidad, porque no lograron dañar su credibilidad, porque por más que hicieron y por más que dijeron y por más que vociferaron, hasta el día de hoy no les ha funcionado. Entonces, para personas tan soberbias, para personas que de verdad consideran a López Obrador indigno del lugar en donde está, pues entonces es un insulto para su propia creencia y para su propia visión de la realidad o del México que ellos consideran el adecuado, ¿no? Que un personaje así haya llegado a la presidencia de la República y se mantenga en la presidencia de la República y logre que su partido mantenga la presidencia de la República. El señor Figueroa, insisto, al igual que la oposición, la apuesta que la gente no se acuerde. Ayudémosle entonces, ¿les parece bien? A ver, él habla de que López Obrador representa la falta de respeto a la historia democrática de este país. Pues yo me iría primero en 1988, mi querido Alfredo Figueroa, cuando se les cayó el sistema, ¿no? Cuando tumbaron el sistema. Yo creo que eso es un emblema de una violación a la democracia porque a final de cuentas ahí mágicamente se dio un switcheo en donde Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia y Carlos Salinas no podía perder la presidencia de la República porque había una ordenanza mayor, que era la de los intereses económicos y México tenía que ser ya de antemano, rápidamente, por supuesto, el escenario del neoliberalismo, como se estaba imponiendo incluso a punta de bayoneta, como en Chile, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Por cierto, que la doctrina Monroe cumple ya 2 años, cumple años, perdón, 2 años, imagínense. Cumple años próximamente esta doctrina intervencionista en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y que muestra a los Estados Unidos como lo que son, una política imperialista intervencionista que influyó directamente para que se impusiera Carlos Salinas como presidente de este país, violando todas las normas democráticas. Entonces, querido Alfredo Figueroa, creo que eso es más grave, ¿no? Que un personaje que llega a la presidencia mediante una votación democrática y que sí es un personaje duro, es un personaje que cuestiona, es un personaje que dice las cosas, que en su pecho no es bodega, puedes estar a favor o no de eso, te puede caer bien o no, pero eso de hablar de que es el representante de la falta de respeto a la historia democrática, pues yo quiero recordarle a Alfredo Figueroa que ha hecho López Obrador en contra de la democracia. Le dicen que baja un video, lo baja. La Suprema Corte de la Justicia le dice, va para atrás tal reforma, lo acepta. El Instituto Nacional Electoral lo censura, lo acepta. Sí reclama, sí grita, sí se pone en la mañanera a discutir, pero no pasa de ahí. Entonces, perdón, pero queremos hablar de faltas a la historia de la democracia. ¿Qué les parece si hablamos también del 2006? ¿No? Cuando se robaron la elección o en 2012 cuando compraron la elección y todo esto lo avaló el INE, en ese tiempo el IFE, el de Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, que por cierto Valdés Zurita
junto con otros consejeros, ex consejeros electorales, pues forman parte de todo este equipo por parte de Xóchitl Gálvez y de Claudio X González. Entonces, ¿qué tan independientes fueron estos consejeros que se inclinan abiertamente por la derecha, ¿no? Como parte precisamente de un equipo que está hablando y hablando y hablando de ataques a la democracia cuando ellos fueron cómplices de que se violentara constantemente la democracia para impedir de una manera o de otra que en México hubiera la consolidación de un ejercicio de gobierno, de una forma de gobierno, ajá, que pervirtieron hasta convertirla en una oligarquía. Entonces, perdón, pero muchos de los integrantes del entonces CIFE y de la gestión de Córdoba Vianelo son un ejemplo no de cruzados por la democracia, sino de atacantes de la democracia. Hoy, por supuesto, que hay diferentes posturas en el INE, pero yo les soy honesto, a mí me parece que el INE actual es un INE mucho más profesional, mucho más confiable. Podemos discutir algunas decisiones que ha tomado y sí, los cuestionamos y demás, pero a diferencia de otros, incluyendo el de Córdoba, incluyendo el de Valdés Zurita, incluyendo el de Ugalde, el actual me parece que es un árbitro mejor preparado para enfrentar lo que viene en ese sentido, o por lo menos tiene más voces a su interior que son capaces de retar el discurso por parte de la oligarquía. Y eso me parece que puede ayudar bastante en una verdadera consolidación de la democracia partiendo desde el propio árbitro electoral. Pero ahí tiene usted parte de esta generación por parte de los consejeros y ex consejeros de este instituto que son señalados de desvío de fondos, que son señalados de malos administradores, que son señalados de todo tipo de triquiñuelas y que sin embargo ellos pues insisten, ¿no? En que están peleando, dicen, porque su nombre, su legado sea precisamente como los cruzados de la democracia, cuando en realidad, perdón, fueron saboteadores de la misma. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, pónganle pulgar arriba. Ya lo saben, compártanlo, déjenos su comentario, suscríbanse, denle a la campanita y como siempre un gusto, como siempre un placer. Si hay chance, échenos super chat. Si no, con todo lo demás nos ayuda mucho para que YouTube, por supuesto, nos recomiende, para que se amplíe nuestro campo para que la gente nos llegue a más gente, para que llegue a mucha más gente y para que podamos, sin duda alguna, pues penetrar, ¿no? En otro tipo de esferas y poder discutir, debatir, que es lo más importante al respecto. Les agradezco, como siempre, por ser esta gran comunidad que son. Gracias por todas y cada una de sus palabras. Descansen a todos y cada uno de ustedes, Asteria, María Lagunes, Balbina, Jorge, Román, por supuesto, a todos ustedes. Nos vemos mañana y a todos los demás que estuvieron esta noche con nosotros. Nos vemos mañana en la mañana. Gracias.